La inteligencia americana y británica han documentado que la Casa de Rothschild y otros banqueros internacionales han financiado a los dos bandos de una guerra desde la Revolución Americana. Durante las guerras napoleónicas, una rama familiar financiaba a Napoleón, mientras la otra financiaba a Gran Bretaña, Alemania y otras naciones. Los Rothschilds operan desde el corazón de Londres, la llamada District City, que es, sin duda, el centro financiero del mundo, sede de cientos de bancos, la Bolsa de Londres, centro de trading de materias primas, etc. La City de Londres se encuentra en la ribera del río Támesis y disfruta de derechos y privilegios especiales, así como de cierto grado de independencia. Desde 1215 hasta el día de hoy, sus ciudadanos tienen el privilegio de elegir anualmente a un alcalde al que llaman Lord Mayor. De alguna manera, la City es como un estado soberano, como lo es el Vaticano, y desde la fundación del primer banco privado en Inglaterra en 1694, la City tiene mucho que decir sobre los asuntos políticos del país. Incluso la reina de Inglaterra, en el territorio de la City, está bajo la jurisdicción del Lord Mayor, porque este y su comité no responden ante la reina ni ante el Parlamento. A partir de este punto de inflexión, los Rothschild no hicieron más que incrementar su poder hasta quedar sin rivales en Europa, y comenzó para ellos un nuevo desafío: la conquista de América. En 1811, la carta para Rothschild del Banco de los Estados Unidos se agota. La carta establecía una vida de 20 años para la concesión, y los votos del Congreso van en sentido contrario a su renovación. A Nathan Meyer Rothschild no le resulta divertido y declara: conceden la renovación de la carta, o los Estados Unidos se encontrarán con la guerra más desastrosa. Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos se mantiene firme, y la carta no es renovada, lo que obliga a Nathan Meyer Rothschild a publicar otra amenaza: enseñen a aquellos americanos impudentes una lección. Devuélvalos al estado colonial. La presión de los Rothschild siguió con amenazas de guerra. En este sentido hay un comentario que hizo la señora Guttele Schnapper, madre de Nathan: si mis hijos no quieren, no habrá esa guerra. Un año después, apoyado por el dinero de Rothschild, Nathan Meyer ordena a los británicos declarar la guerra a los Estados Unidos. El plan de Rothschild era hacer que los Estados Unidos aumentaran tal deuda en la lucha de esta guerra, que ellos tendrían que rendirse a Rothschild, y permitir la renovación de carta para Rothschild para que el primer banco de los Estados Unidos reabriera sus puertas. B. Hughes escribe, en Los terroristas secretos y el enemigo desenmascarado: los Rothschild son jesuitas que emplean su pasado judío como fachada para encubrir sus siniestras actividades. Los jesuitas, trabajando a través de los Rothschilds y el financiero Nicholas Biddle, persiguieron siempre el control del sistema bancario de los Estados Unidos. Tras la muerte de Meyer Amschel en 1812, el secretario de Metternich escribió: ellos son los corrientes judíos ignorantes de aspecto respetable. Pero ellos tienen un instinto notable para elegir lo correcto y entre dos cosas correctas, la mejor. Son la gente más rica de Europa. Con el advenimiento de las grandes industrias y la banca de valores, el imperio de los Rothschild se mantuvo en segundo plano, apoyando y subsidiando a familias emergentes en el mundo de las finanzas como los Morgan y Warburg en Estados Unidos. Los Morgan, siempre respondiendo a sus órdenes, manejaron las finanzas de América del Norte lo mismo que los Warburgs, y fue este último el principal responsable de la realización del proyecto original y su aprobación en el Congreso de los Estados Unidos del Acta de la Reserva Federal. Pero antes de entrar en más detalles sobre este atraco al pueblo norteamericano, vayamos al análisis de los años previos. En 1811, James Rothschild fundó un banco en París, mismo que sigue operando hasta el día de hoy, dirigida por los sucesores de James.
Alphonse, 1827-1905, Edward, 1868-1949, Guy, 1909, Allen, 1910-1982, y Ellie, 1917. Fueron James junto con Nathan, los líderes de la familia Rothschild en lo concerniente a las operaciones bancarias y a los negocios en Europa. En 1817, después de haber logrado colocar importantes préstamos a la gran mayoría de los príncipes europeos, el canciller austríaco Metternich ascendió a los Rothschild a la nobleza y luego, en 1822, les concedió el título de barones. Gracias a los vínculos privilegiados que mantuvieron con el gobierno austríaco de los Habsburgo, los Rothschild se convirtieron en banqueros de la Santa Alianza, integrada por Francisco I de Austria, el rey Federico Guillermo III de Prusia y el zar Alejandro I de Rusia. Pero pronto los hermanos intervinieron también en compañías de seguros y participaron entonces del crecimiento económico europeo, especialmente en Inglaterra, al multiplicar sus inversiones en diferentes sectores, minas, metalurgia y ferrocarriles. Así, en 1820 inauguraron una sucursal bancaria en Viena bajo la dirección de Salomón, pero fue cerrada después de la anexión de Austria por Alemania, 1934. Entre 1837 y 1848, James de Rothschild se convirtió en un magnate de los ferrocarriles en Francia. En Nápoles, Karl abrió otra sucursal bancaria que se mantuvo hasta comienzos del siglo XX. Desde estas 5 plazas, Frankfurt, Londres, París, Viena y Nápoles, los Rothschild se dedicaron al comercio con algodón, textiles y armas, esenciales en tiempos de guerra. Los Rothschild, de la segunda generación, los hijos de Meyer-Amschel, permanecieron como extranjeros en los países donde se instalaron. James, por ejemplo, pese a su gran apego por Francia, nunca adquirió la nacionalidad francesa. Sus hijos, por el contrario, educados en los mejores colegios, adoptaron plenamente las costumbres de los países en los cuales hicieron prosperar sus negocios. Nathaniel se convirtió en los Rothschild en 1885, Philip adquirió un dominio vitícola en la región bordelesa, donde se embotella el famoso Mouton Rothschild. Modelados por el medio cultural de adopción, los Rothschild ejercieron una considerable influencia sobre la economía y la política del país que los acogió. Así, Alphonse de Rothschild presidió el sindicato de banqueros que le permitió a Francia pagar rápidamente las indemnizaciones de guerra tras la derrota contra Alemania. Lionel, que en 1858 fue el primer judío en ingresar a la Cámara de los Comunes, concedió en 1875 un enorme préstamo al gobierno inglés, lo que le permitió convertirse en el principal accionista de la Compañía del Canal de Suez. Para los grandes coleccionistas de arte de fines del siglo XVIII, el papel de los Rothschild fue circunstancial en la constitución del patrimonio cultural europeo decimonónico. En efecto, en un siglo donaron más de 65.000 obras de arte a los museos franceses. Charlotte de Rothschild, 1825-1899, la hija mayor de James, legó a su muerte gran parte de su colección de originales italianos al Museo del Louvre, así como la lechera de Greuze, heredada de su abuelo. Gracias a ella, la colección del compositor Isaac Strauss, constituida por objetos dedicados al culto judío, pudo entrar al Museo de Cluny. Adolf, hijo de Karl, jefe de la rama italiana, tenía una colección de orfebrería religiosa, de los siglos XII al XVI, que legó al Louvre en 1901. Por la misma época, su primo Ferdinand, 1839-1898, nieto de Salomón, 1843-1922, y jefe de la rama austríaca, dejó una notable colección de orfebrería al Museo Británico.
La sorprendente colección de arte de los Rothschild se explica mejor, además de por su poderío económico y por sus actividades comerciales de toda índole, por los préstamos vencidos dados a los originarios poseedores de las obras, de modo que cuando un reino era derrocado o entraba en bancarrota, los Rothschild sacaban ventaja adquiriendo obras a precios ridículos o recibiéndolas como abonos a las deudas contratadas. Entre sus acreedores, llegaron a contar con más de 200 príncipes europeos. De hecho, se sabe que por intermediación de uno de sus agentes en Rusia, el impresionante tesoro del último zar de Rusia, fue puesto bajo su resguardo. A la postre, este enorme capital compuesto por obras de arte, joyas, diamantes, papel moneda, oro y certificados con valor comercial, sirvió para financiar el proyecto de la Reserva Federal Norteamericana y respaldar sus primeros fondos ya en operación. Fin de la parte segunda del capítulo segundo.